En el vídeo de hoy redondearé un aspecto que quedó pendiente en el ejercicio anterior. Como recordaréis, estuvimos haciendo las vigas, a las cuales le asignamos parámetros dinámicos para poder hacer un cálculo de hormigón. Después, ese cálculo lo realizamos en una tabla que quedó bastante desmedida con respecto a lo que es el dibujo en general. Hoy el tema que abordaré será el de la tabla. Vamos a borrar esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las características de la tabla estándar, que es la que estamos usando en este momento. Vamos a este botoncito para abrir el estilo de tablas y la vamos a modificar. Vamos a ir a textos y para los datos de una tabla vamos a usar una altura de texto de 0,2. Para los encabezamientos vamos a usar 0,25. Y para el título vamos a usar 0,3. Además de ello, en la ficha general le diremos que la distancia obligatoria que habrá entre el límite del texto y las celdas será, para el caso del título, de 0,2 y 0,2. Para el encabezamiento también 0,2 y 0,2. Y para los datos será nada más que 0,1 y 0,1. Y además, a los títulos le daremos un color de relleno para que estos se destaquen. Y al encabezamiento le daremos un color un poco más claro. Cuando finalizamos de hacer los ajustes, damos a aceptar y cerramos. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear un estilo de tabla con parámetros predefinidos. Lo que vamos a hacer va a ser insertar una tabla común, una tabla estándar, que tendrá 8 columnas y le dejaremos 5 filas. El ancho de las columnas va a ser 2 unidades. Cualquier cosa, esto se puede ajustar posteriormente. Vamos a aceptar. Y comenzaremos a dar el título y los encabezados. La tabla se llamará volumen de hormigón y los encabezados de cada columna serán objeto, base, longitud, altura, volumen de hormigón, y añadiremos 3 columnas también para desglosar el volumen de hormigón en las cantidades de cemento, de piedra y de arena que éste llevará. Entonces vamos a poner volumen de cemento, volumen de arena y volumen de piedra. Ahora voy a inventar unas dosificaciones para el cemento, la arena y la piedra y la escribiré en forma de fórmulas en estos casilleros. Supongamos que el volumen de cemento va a ser un 20% del volumen de hormigón. Por lo tanto ponemos es igual a la celda E3 multiplicado por 0,20. Supongamos que el de arena va a ser igual al volumen de E3 multiplicado por 0,40 y el volumen de piedra va a ser igual a E3 multiplicado por 0,80. Ahora vamos a copiar el contenido de estas celdas a las restantes celdas de la columna. Para ello simplemente seleccionamos la celda y estiramos este punto. De esta forma copiamos automáticamente el contenido de una celda a las restantes. Muy bien, ya tenemos una tabla,
predefinida con los valores que queremos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un estilo a partir de esta tabla existente. Tenemos dos procedimientos para hacerlo, cualquiera de ellos son muy sencillos. Uno de ellos es seleccionar la tabla existente, clic derecho, vamos a estilo de tabla, guardar como nuevo estilo de tabla, le llamaremos volumen de hormigón y listo. La otra forma que podríamos haber usado es ir al estilo de tablas, ir a definir un nuevo estilo de tabla, nuevo, volumen H, continuar, y una vez que estamos en el cuadro para definir las propiedades de la tabla, cliqueamos este botón y seleccionamos una tabla que esté en el dibujo. Nuestro estilo de tabla tendrá las mismas características que la tabla que estaba en el dibujo. Aceptamos. Ahora tenemos los dos estilos, volumen H o volumen hormigón, que en realidad son la misma cosa. Vamos a borrar la tabla que hicimos. Y ahora cada vez que necesitemos insertar una tabla con estas características, vamos a tabla, iniciar a partir de un estilo y aquí seleccionamos similar a cuál va a ser. La tabla contiene elementos preestablecidos como son el título, los encabezados y ciertos datos, las fórmulas que acabamos de crear, que al insertar la tabla estos serán insertados. Si no quisiéramos insertar algunos de esos elementos, ellos se controlan desde esta sección opciones de tabla. Si desmarcamos textos de celda de etiqueta, no se incluirán los textos correspondientes a etiquetas, ellas son el título y los encabezados. Textos en las celdas no se incluirán, y si quitáramos fórmulas o campos, cualquiera de ellos, no serían insertados dentro de los textos de datos las fórmulas que hayamos creado. Si necesitamos una tabla con más número de filas o de columnas, al insertar la tabla aquí le indicamos cuántas columnas o filas adicionales vamos a tener. 6 filas. Aceptamos. Las filas que se añade no van a tener incluidos las fórmulas y su tamaño puede ser diferente al del resto de las filas, pero simplemente lo que hacemos es achicarla por debajo del mínimo y todas las filas quedarán del mismo tamaño. Para añadir las fórmulas que faltan simplemente seleccionamos una y automáticamente completamos el resto de la columna. Vamos a borrar lo que ya hicimos. Ahora vamos a ver cómo añadimos los datos de estos bloques en la tabla que acabamos de crear. El procedimiento es el ya visto en el video anterior. O sea, vamos a extraer datos. Vamos a crear una nueva extracción de datos. Le llamaremos vigas 2. Guardamos. Siguiente. Nos interesará mostrar nada más que los bloques que tengan atributos. El único es el que se llama vigas. De todos los datos que podemos extraer de esos bloques, lo único que nos interesa extraer son los atributos. Recordemos que los atributos que habíamos creado eran para la altura, la base, el tipo de elemento, el número de viga, o sea, y la longitud. No vamos a combinar, no vamos a mostrar columnas de recuento, ni tampoco el nombre del bloque. Estos elementos los reorganizamos para que coincidan con el estilo de tabla que creamos. Por lo tanto va a ir elemento primero, base en segundo lugar, altura y longitud y altura. Añadiremos una nueva columna para que nos haga el cálculo del volumen de cada una de las vigas. Para ello hacíamos clic derecho arriba de la columna altura, insertar columna de fórmula, y esta columna de fórmula haremos la operación altura por base por longitud. El título